Muy buenos días a todas y a todos. Soy Paola Andrade, la secretaria ejecutiva de la Red Ley, y tengo el placer de darle la bienvenida a todos los colegas que dentro y fuera de la región se unen a nuestra tercera sesión sobre educación remota en emergencia. La Red Ley, comprometida con la región y reconociendo la necesidad de contar con herramientas prácticas que faciliten la educación de calidad durante el cierre de las instituciones como medida para mitigar la pandemia, ha adaptado una serie de sesiones sobre ERT para aportar herramientas que acompañen a todos los docentes de la región. Agradecemos nos acompañen en esta nueva sesión que están diseñadas para aportar y apoyar a todos los docentes. Ahora voy a explicar brevemente algunos aspectos técnicos para que conozcamos la logística de la sesión. Sus cámaras y sus micrófonos estarán desactivados durante toda la sesión para favorecer la fluidez del evento y evitar el gasto de recursos digitales que perjudiquen la transmisión. En su pantalla, en la parte superior derecha, podrán ubicar varios iconos. El primero es sobre el micrófono, que como ustedes verán está inhabilitado. El segundo es un icono para participar y responder algunas de las preguntas que el facilitador pueda proponer, y ustedes podrán participar una vez levanten la mano, tienen que dar clic en ese icono y la administradora de nuestra sesión habilitará su micrófono para que ustedes participen. Y un tercer icono muy importante es el del mensaje, los mensajes y preguntas. Ustedes pueden hacer clic en ese espacio e ingresar sus comentarios, dudas, de manera de que podamos integrar toda esta información y en el momento dirigirlo al facilitador para que se puedan resolver. Además, tenemos otros momentos de interacción que hemos denominado sondeo. En los sondeos se van a presentar preguntas donde necesitamos que ustedes respondan. En la parte izquierda de su pantalla ustedes podrán ver un ejemplo de lo que se va a generar inmediatamente después de que el facilitador indique que se va a iniciar el sondeo. Se presentan varias preguntas a las cuales ustedes deben identificar y elegir la que mejor se ajuste al contexto y a su realidad. A partir de eso, dejaremos aproximadamente unos 45 segundos para que ustedes respondan y se va a generar otra pantalla como la que ustedes pueden ver a la derecha, donde estarán todas las respuestas de los participantes de nuestra sesión. Los invitamos a que participen y que estén atentos a estos sondeos porque enriquecen muchísimo las sesiones, pues nos interesa conocer cuál es su opinión y su experiencia en cada uno de los temas que vamos a estar abordando. Recuerden que todos los recursos que tenemos, que vamos a mencionar y que se van a estar discutiendo en esta y en otras sesiones, van a estar disponibles en la página de la Red Ley. En esta reunión vamos a abordar aspectos de comunicación en ERT. Y como ustedes pueden ver en nuestro calendario, nos seguiremos reuniendo los siguientes 3 martes a las 9 de la mañana, horario de Centroamérica, y 11 República Dominicana. Ustedes pueden acceder a este calendario en cada una de nuestras redes para poder dar seguimiento a todas las actividades. Tenemos programada una sesión de 60 minutos que va a estar dirigida por nuestro colega Daniel Sojuel. Él es guatemalteco y colaborador de la Red Ley, tanto en el componente de formación como de investigación. Él va a facilitar esta sesión y para lo cual, para enriquecer nuestra sesión, de nuevo, agradecemos que ustedes presenten sus preguntas y dudas para que puedan ser abordadas en el momento asignado. Los dejo con Daniel Sojuel. Bienvenidos a todas y todos. Para mí es un gran gusto poder estar con ustedes hoy, platicando sobre un tema tan importante en la ERT durante la emergencia en la que estamos, centrado en la comunicación. Entonces, tenemos una agenda, tenemos 5 puntos muy importantes que vamos a estar revisando, empezando con el resumen de la sesión anterior, unos aspectos que es un poquito bueno recordar, sabiendo que los recursos están disponibles en la página de la Red Ley. También vamos a ver ya temas específicos de a lo que venimos hoy, es la importancia de la comunicación efectiva.
los roles del docente en el contexto de la ERT, la importancia de planificar una estrategia de comunicación y, por último, algunas buenas prácticas en la comunicación durante la ERT. ¿Ok? Entonces empezamos. Empezamos viendo lo que nos platicó Rafael Mesa en la sesión anterior. Y la podemos resumir en 3 puntos muy importantes. Primero, la adaptabilidad de la enseñanza a los contextos de emergencia. Entonces, sabemos que estamos haciendo una transición de lo presencial a lo remoto. Y en esta transición es muy importante revisar cómo podemos hacer la mejor transición, cómo podemos buscar los mejores recursos que se adaptan a nuestros cursos, a nuestras clases, a nuestras necesidades, ¿verdad? Es muy bueno hacer una revisión de los contenidos, de las actividades. Entonces, esta transición necesita que reflexionemos y que pensemos y hagamos muchas decisiones en cuanto a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a adaptar. Entonces, esto lo platicó muy bien Rafael Mesa en la sesión anterior. También vimos sobre las secuencias de aprendizaje en la ERT. Esto quiere decir que hay algunos temas que son sencillos, los podemos explicar fácilmente en una sesión sincrónica, por ejemplo, pero hay otros temas que van a ser un poquito más difíciles y requieren tal vez un poquito más de tiempo. En estos casos, hacer secuencias, tener bien definida la ruta de aprendizaje, cómo vamos a cambiar de tema a tema, es muy bueno tenerlo definido porque ayuda mucho en el proceso. Y por último, se habló de los beneficios de las aulas virtuales. Eso vimos, ¿por qué? ¿Por qué son tan buenas? ¿Por qué nos ayudan mucho a gestionar el aprendizaje? Y la verdad, nosotros lo recomendamos mucho. Herramientas como Google Classroom, como Moodle, entre otras plataformas que ayudan mucho a gestionar el aprendizaje. En estos momentos son una herramienta muy importante. Entonces, ese es un resumen. Ustedes pueden regresar a la sesión y revisarlo con más detalle. Iremos retomando algunos temas durante esta sesión, pero este es un pequeño resumen. Entonces empezamos ya con nuestro tema. Y empezamos viendo la importancia de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es esa que tiene bien claros sus objetivos y que al hacer la comunicación buscamos lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es algo por qué tenemos una sesión entera dedicada a la comunicación? Y bueno, aquí te presentamos algunos puntos sobre su importancia y empezamos con que es útil, ayuda mucho a sentirse parte de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que docentes que le dan importancia a la comunicación logran que los estudiantes, incluso ellos mismos, se sientan parte de algo, y sentirse parte de un grupo es muy beneficioso en el aprendizaje, ¿okay? Sentirse parte de una comunidad. Luego, también es importante en la satisfacción en la relación docente y estudiante. Sentirse bien con esa relación que es agradable, de convivencia, ayuda mucho también en el aprendizaje. Entonces, es importante la comunicación para eso. También en los cursos, esa satisfacción que le da a los estudiantes saber que llevaron un muy buen curso de matemáticas con un docente que le dio mucha importancia a la comunicación, los hace sentirse satisfechos. Y eso los lleva también a percibir que aprendieron más. Entonces, fue una buena clase, están satisfechos, tuvieron una buena relación con el docente y los lleva a decir, bueno, aprendí, me gustó, aprendí bastante, ¿verdad? Y eso es muy bueno, esa percepción de aprendizaje es muy buena en el aprendizaje de verdad, ¿no? Entonces, estos solo son algunos puntos sobre su importancia. Hay muchos más. Estos son algunos y queremos resaltar esa importancia. Y vamos, ante esto, vamos a ver algunos consejos, algunas ideas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras prácticas de comunicación. Empezamos con estos. Los roles del docente en el contexto de la ERT. ¿Por qué lo vemos desde los roles? Y es que el docente hace de todo, ¿no? Hace muchas actividades que las podemos clasificar en distintos roles. Entonces vamos a ver cada uno de ellos
¿Por qué son importantes? Y vamos a resaltar uno en específico en este momento. El rol del experto. El docente es el que sabe, ¿no? Es el que transmite el conocimiento, es el que planifica las actividades, las realiza, evalúa, hace diferentes acciones desde sus conocimientos, desde todo lo que revisa, desde todo lo que se prepara para presentar el contenido, para responder consultas académicas, retroalimentar el aprendizaje, para preparar, realizar y evaluar actividades, ¿no? Son relacionadas al dominio de los cursos, ¿no? Eso claramente lo realizan ustedes como docentes. Pero también ustedes realizan algunas actividades de apoyo académico, o bien es adecuado y es recomendable realizar actividades de apoyo académico. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, si lo pudiéramos resumir, a las acciones que hace el docente o la docente que ayudan a los estudiantes a aprender, ¿no? Como tutorías individuales, apoyo en la alfabetización académica, es lo que les decía, es dar recursos que le ayuden a los estudiantes a aprovechar más los temas, las actividades, los contenidos, que los ayuden a aprovechar más eso, ¿no? Este es el rol de apoyo académico. También tiene que ver mucho en el contexto de la emergencia a cómo comportarse en línea. Vamos, si vamos a usar el chat, cómo se usan las herramientas, cómo tener el comportamiento en foros de discusión, cómo hacer el comportamiento en las sesiones en tiempo real, ¿no? Es como ese modelar, cómo se hacen las actividades, cómo se usan los recursos. Ese es un rol muy importante del docente. También los docentes tienen un rol administrativo, eso lo sabemos muy bien, el rol de ver quiénes están, verificando la asistencia, verificando la participación de los estudiantes, gestionando los grupos y las notas, gestionando las notas también. Entonces, también tiene un rol administrativo, ¿no? Además de estos, hay muchas más actividades que refieren al rol administrativo. Estos son algunos roles que claramente tienen los docentes y claramente también nos lo trajimos a la modalidad remota. Pero hay un rol que nosotros queremos enfatizar, que es el rol de apoyo social. Estamos en una emergencia y los estudiantes la están viviendo así como nosotros. Todos estamos viviendo esta emergencia. Entonces, ante esto, como docentes, como teniendo una responsabilidad, es muy importante tener en cuenta que es importante apoyar a los estudiantes desde monitoreando cómo están, cómo está su grado de bienestar, cómo los vemos, estarán bien, cómo están. Es muy importante estar verificando esto. Al verificarlo, también es muy bueno dar ese apoyo, poder escuchar, poder platicar, poder orientar en lo que se pueda. Eso es muy importante y lo resaltamos mucho en esta modalidad en la que estamos, en lo remoto. Entonces, también en este rol es muy importante poder identificar a estudiantes con necesidades específicas. Habrá casos en donde los estudiantes no lo están diciendo, pero en ese caso el docente sabe ver, sabe escuchar, sabe darse cuenta qué está pasando y habrán algunos estudiantes que necesiten un poquito de atención, que se les pida poder hablar, ¿ok? Pero sabemos también que el docente va a apoyar hasta donde llegan sus conocimientos, sus habilidades y no es, el docente no es necesariamente un psicólogo, ¿ah? Y por eso es muy bueno que si la institución en la que trabajan tiene estos recursos de apoyo psicológico, ustedes puedan referir a estudiantes para una atención más especializada. Pero eso tuvo que ver con que se identificó, se pudo hablar con el estudiante, se pudo hacer esta referencia. Y si las instituciones en donde trabajan no cuentan con este apoyo, es muy bueno también tener mapeada la comunidad en donde viven y saber dónde pueden encontrar apoyo. ¿Cuál es el lugar más cercano en donde encontrar apoyo? ¿Cuáles son las opciones que existen? Entonces, esto es muy importante
y los estudiantes lo valoran muchísimo, muchísimo. Y con esto nosotros también estamos apoyando en el aprendizaje. ¿Ok? Entonces tenemos que tener eso claro. Este rol lo enfatizamos un montón en este momento en el que estamos de emergencia. ¿Ok? Ante esto, vamos a empezar con una reflexión. Vamos a empezar con nuestro primer sondeo. Entonces ustedes prepárense para el sondeo, yo lo voy a lanzar en un momento y van a tener un momento para reflexionar sobre la pregunta de cuál es el rol que están practicando más en este momento de los que vimos. Entonces el principal, ¿cuál es el que más tienen? ¿Qué es lo que más hacen? ¿Ok? Entonces reflexionen, tienen un momento y ya veremos nuestros resultados como grupo. Recuerden que si tienen preguntas pueden ir haciéndolas en el apartado de preguntas. Muy bien, vamos a ver nuestros resultados. Y lo que obtuvimos es que tenemos el mayor porcentaje se encontró en el apoyo académico. Entonces, ustedes al reflexionar han visto que hacen más actividades de apoyo académico. Su rol de apoyo académico es el prevalente. Y el de apoyo social es el penúltimo, ¿no? Tiene el 15% de las respuestas. Entonces, es algo que en lo que podemos reflexionar, saber que, bueno, ahora que lo veo, puedo hacerlo más, puedo practicarlo más. Y es muy bueno hacer estas reflexiones que nos reten a mejorar nuestras prácticas de comunicación. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Ahora que hemos reflexionado, vamos a seguir viendo algunos temas que nos ayuden a mejorar nuestras prácticas, algunas ideas que podemos ir implementando. Lo primero es la importancia de planificar una estrategia de comunicación. Nosotros pueden haber diferentes formas de hacer una estrategia. Nosotros planeamos esta, ideamos esta para poder compartirles. La idea de esto es que hay diferentes relaciones en la educación, los docentes con los estudiantes a los docentes y los estudiantes con los estudiantes. Estas interacciones se van a dar también en lo remoto y por eso necesitamos tomar ciertas decisiones para poder comunicarnos en estas diferentes relaciones. Entonces, tenemos estas tres áreas en donde es importante tomar decisiones. Las herramientas de comunicación que vamos a utilizar, la frecuencia de la comunicación y las normas de comunicación. Entonces, por lo menos, al planificar tendríamos que considerar estos puntos. Se pueden considerar más, pero por lo menos tendríamos que considerar estos puntos. Empezando con las herramientas de comunicación. Aquí les presento dos filas de herramientas, unas un poquito más formales y otras un poquito más informales, ¿no? Podemos ver el aula virtual, las videoconferencias, los correos. Y también podemos ver las redes sociales, la mensajería y las llamadas telefónicas. Esto solo es un combo. Yo seleccioné algunas herramientas y las puse ahí, que al planificar yo decido, estas son las que voy a usar. Y por eso la pregunta importante aquí es, ¿qué voy a usar y para qué la voy a usar? Entonces, por ejemplo, si yo decido que voy a usar un aula virtual, ese es el qué. Un aula virtual voy a usar Google Classroom. Esa es mi decisión. Vamos a usar Google Classroom. Teniendo en cuenta el contexto de mis estudiantes. Este tema lo vimos en la sesión número 1, la importancia de el contexto en el que viven mis estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta, yo digo, bueno, sí pueden, sí tienen acceso
O si mi respuesta es, la verdad, no creo que puedan tener mucho acceso a Google Classroom, bueno, pero sí tienen acceso a Facebook. Entonces voy a tratar de crear un grupo de Facebook para hacer un sustituto de mi aula virtual y hacer las interacciones ahí. Entonces, la decisión de qué tiene que ver con a qué tienen acceso mis estudiantes y qué se nos facilita más. ¿Ok? ¿Qué? ¿Para qué? Entonces, bueno, si yo decido utilizar Google Classroom, pues voy a decidir que ahí voy a hacer mi gestión de notas. Ahí voy a preparar los foros de interacción. Ahí voy a subir recursos. ¿Ok? Si yo necesito decidir qué herramienta voy a utilizar para las videoconferencias, para las sesiones en tiempo real, una vez a la semana, por ejemplo, yo voy a analizar, bueno, ¿a qué tenemos acceso? Yo en este momento no puedo conseguir una herramienta de pago, entonces necesito una herramienta gratis. ¿Cuáles de las herramientas gratis me funcionan mejor? Bueno, está Google Meet, está Jitsi, ¿no? Hay diferentes respuestas. Entonces yo decido usar Google Meet. Ese es el mi qué. ¿Para qué? Pues para mis videoconferencias, ¿no? Entonces, de la misma forma voy a ir decidiendo sobre mis diferentes herramientas, sobre mensajería, sobre correo electrónico, lo que sea que necesitemos. Yo necesito definirlas y para qué las voy a definir, para qué las voy a usar. Esa es la idea de decidir sobre nuestras herramientas. Muy bien. La frecuencia de la comunicación. Es importante que nosotros decidamos cada cuándo vamos a hablar con nuestros estudiantes y en qué momento del día lo vamos a hacer, si es que lo vamos a hacer diario, por ejemplo. Entonces, decidir estos momentos es muy importante porque más que eso, lo necesario aquí, lo importante de definir es que necesitamos ser consistentes y constantes. Eso quiere decir que si yo decido que les voy a hablar una vez o dos veces al día, tengo que ser constante, tengo que ser consistente. ¿Por qué? Porque eso es muy valorado, es estar diciéndoles a los estudiantes, aquí estoy presente, tengo presencia en lo remoto también, no me he ido a ninguna parte. Eso es muy importante dejarlo claro y hay que definirlo muy bien, teniendo en cuenta ser consistente y constante. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Las normas de comunicación. Eso también necesitamos definirlo. O sea, se conoce como una buena práctica en esto que definir normas de forma grupal, digamos que en una sesión en tiempo real, en una videoconferencia con los estudiantes, tomar un tiempo de definir las normas. ¿Cómo nos vamos a comportar? Se sabe que si se hace en grupo es más probable que se cumplan estas normas porque viene de los mismos estudiantes. En todo caso, es importante enfocar estas normas, por lo menos en estos 4 aspectos que les presentamos. Habrán más aspectos que normar, pero nosotros recomendamos por lo menos estos 4. Primero, las normas de convivencia. Eso quiere decir cómo nos vamos a comportar. Si vamos a valorar el respeto, si vamos a valorar no dejar a nadie atrás, que todos participen, cómo vamos a tratarnos en el chat, cómo vamos a tratarnos en los foros, cómo vamos a tratarnos en el WhatsApp, ¿no? Cómo vamos a comportarnos. Es muy importante normar la convivencia también en lo remoto. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Los tiempos y canales de comunicación. Vamos a ver un ejemplo de esto, pero esto tiene que ver con si hay un horario en el que los estudiantes me pueden contactar o hay un horario en que yo puedo comunicarme con los estudiantes. Y dependiendo de los horarios, en qué canales, en dónde puedo comunicarme con los estudiantes dependiendo del tiempo en el que estemos. Eso es muy bueno definirlo. ¿Qué más? La participación en clase y el uso de herramientas. Entonces, es bueno también normar que es importante participar, por ejemplo, una vez en una clase. Tienen que participar. También que lo hagan en el chat, que esté normada esa participación, cómo lo tienen que hacer. Y para eso también es importante normar el uso de las herramientas. Por ejemplo, si la herramienta de videoconferencias que están usando tiene la opción de levantar la mano, que la usen.
Si tiene la opción de encender la cámara, que lo hagan en el momento indicado, ¿no? Todos esos aspectos del uso de las herramientas también es importante dejarlas claras. La última recomendación que hacemos tiene que ver un poquito de algo que he tomado de los juegos de rol. A mí me gustan mucho los juegos de rol y una regla que se tiene ahí es poder decir alto. Eso no me gusta, ¿ok? La idea de esto es que los estudiantes puedan decir cuando hay algo que les está afectando. Si se está tratando X tema en una clase, pero se está tratando de una forma en donde estamos ofendiendo a alguien más, en donde estamos causándole malestar, los estudiantes tienen que saber que tienen el derecho de decir, no, eso no me gusta, eso me causa malestar. Y entonces el docente puede venir y redirigir esa conversación y redirigir todo eso para que no esté causando malestar. Es muy importante que los estudiantes sepan eso, que sepan comunicarlo, ¿no? Algo importante de la comunicación es saber cuándo necesitamos no seguir hablando. Es muy importante definir estos aspectos, ¿ok? Muy bien, este era el ejemplo del que les hablaba sobre las normas de comunicación relacionando los tiempos. Entonces, por ejemplo, los docentes pueden decidir que para preguntas generales o personales, todo se puede hacer en el aula virtual. Lo pueden hacer ahí porque el docente va a estar pendiente. Pero si el estudiante necesita una respuesta un poquito más rápida que la del aula virtual, puede dirigirse y escribir algo más personal al correo electrónico del docente. Si requieren algo más rápido que eso, pueden hacerlo por medio de texto, por WhatsApp o con una nota de voz. Y si es una emergencia, teniendo claro que es una emergencia, pueden hacer una llamada telefónica. ¿Por qué es importante normar esto? Porque los docentes también pueden verse como muy invadidos en algún momento, pueden sentir que su privacidad se rompió. Entonces, tener claras estas normas ayuda mucho a que los estudiantes y también ustedes como docentes se sientan bien, que tengan las cosas con cierto grado de control durante la emergencia. Ante esto, ante lo que hemos visto hasta el momento, vamos a hacer una pausa para reflexionar un poquito más, escuchando la necesidad de priorizar la comunicación en la voz de un estudiante que valora esta parte. Entonces vamos a escuchar a un estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala sobre su experiencia cuando se valora la comunicación. Muy bien, empecemos. Hola, mi nombre es Astrid. Yo ahorita estoy cursando mi último año de carrera. Para mí este semestre fue muy significativo que cada uno de nuestros docentes se preocupara por nosotros, nos apoyara y estuviera junto a nosotros en todo el proceso. Muchas veces en las clases tuvimos la oportunidad de que unos minutos antes de empezar la clase pues nos preguntaran cómo estábamos, cómo nos sentíamos, cómo nos estaba yendo pues en lo de la cuarentena, y realmente era un gran alivio el poder expresar cómo se sentían. También para muchos de mis compañeros era como el descargar un poco todas esas cargas, porque para muchos también se volvió el doble o el triple de trabajo en sus colegios o en sus trabajos. Entonces realmente era como un sentirse escuchado, también porque muchas veces compartimos estrategias, consejos y nos dábamos ideas de qué más se podía aplicar, y entonces nos ayudábamos entre todos. También porque nos hacían sentir parte de un grupo, nos hacían sentir únicos y que no éramos solo un alumno más en el curso, y eso también nos ayudaba a dar lo mejor de nosotros. También porque durante las tareas y las actividades ellos siempre nos retroalimentaban, nos daban comentarios de ánimo, de apoyo. Entonces eso nos ayudaba a ser mejores y a dar lo mejor.
porque también uno como docente puede hacer un gran cambio en cada uno de sus alumnos, y es por eso que uno como estudiante realmente aprecia y se siente valorado cuando un docente está ahí junto a él, acompañándolo, apoyándolo. Pues si hay algo en específico que le cuesta, pues entonces brindarle como otras estrategias, y siento que eso nos hace ser mejores y también a querer dar lo mejor de nosotros, para que no rendirnos tan fácilmente, sino que estar seguros de que nosotros podemos dar más y más, porque ellos tienen la confianza y nos apoyan en poder dar eso. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien. Este video nos ayuda mucho a reflexionar la importancia de priorizar la comunicación, porque como lo vemos, es muy valorada por los estudiantes, es muy valorada y les apoya mucho en el aprendizaje, a aprovechar más los estudios, ¿ok? Entonces seguimos revisando las buenas prácticas sobre el de la comunicación en la RT. Ahora que hemos reflexionado, hemos visto algunos temas importantes, vamos a consejos más prácticos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación en la ERT? Primero, pensar antes el mensaje que vamos a enviar. Entonces, solemos estar mandando mensajes, mandamos anuncios, informamos sobre tareas, retroalimentamos, pero este punto, esta buena práctica habla sobre hacernos algunas preguntas antes de mandar un mensaje. Entonces, preguntarnos por qué. ¿Por qué vamos a mandar el mensaje en primer lugar? Bueno, tomemos un ejemplo en donde es necesario leer el capítulo de un libro. Esto es lo que tenemos que hacer, leer el capítulo de un libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene que ver con los objetivos, es importante para el tema, les va a servir mucho. Bueno, el por qué ya está cubierto. ¿Qué? Bueno, leer el capítulo de un libro, pero tengo que ser más claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, leer de la página tal a la página tal, resaltar los puntos importantes, ¿no? Dejar bien claro qué es lo que necesitamos con la actividad. ¿Para qué? Bueno, pues quiero que lo lean antes de la clase que vamos a tener en tiempo real en una videoconferencia, porque vamos a platicar, vamos a discutir este tema. Entonces, el para qué ya lo tenemos cubierto. Y la última pregunta tiene que ver con ¿qué espero? ¿Qué espero al mandar el mensaje? Lo que esperamos es que mi comunicación genere más comunicación, que ellos me pregunten más sobre sus dudas, sobre el texto, ya cuando lo vayan leyendo, sobre sus inquietudes, sobre sus dificultades, para si no logran terminar de leer el capítulo. Yo quiero que me lo digan, que me hablen. Es importante que espere eso, ¿no? Esto es a lo que se refiere este punto de pensar el mensaje antes de enviarlo. ¿Qué más? Ser puntual y claro. Aquí tenemos un ejemplo muy conciso en donde se le está informando a la clase sobre la fecha límite de la entrega de una tarea. Está indicando el docente que cuánto tiempo más tienen, dónde tienen que entregarla, y se está dando su disponibilidad para poder responder preguntas. ¿Okay? Es claro, puntual, conciso, no está diciendo nada más de lo que tenía que decir, y tienen que tener en cuenta eso. Personalizar la comunicación. No se olviden de hablarles por el nombre a los estudiantes. Es algo que también valoran mucho, saber que los reconocen, que existen, que son únicos, ¿no? Entonces, en este caso, se le está hablando a un estudiante que había presentado dificultades para entregar una tarea, y entonces se le dice que gracias por informarles sobre esas dificultades, que espera que esté mejor, tiene hasta cierto tiempo para poder completar la tarea, y que le avisen al docente para que pueda ser calificada. Entonces, aquí además de hacer personal la comunicación, también le está haciendo entender al estudiante que lo comprende, que entiende sus dificultades, que tiene más tiempo y que se va a calificar la tarea, ¿no? Entonces, está siendo personal
y está siendo comprensivo además. Está comunicando eso de una manera también clara y concisa. ¿Qué más? Evaluar la comunicación. Entonces, cuando ya hemos hablado, cuando ya hemos mandado un mensaje, es importante también evaluarlo. Es ver, bueno, qué logramos con la comunicación. Entonces, aquí hay algunas preguntas, pero pueden haber muchísimas más que nos ayuden a evaluarlo. En el ejemplo tenemos, ¿mi comunicación logró el resultado deseado por mí? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Mis alumnos siguieron las instrucciones en mi comunicación? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Mis alumnos hicieron preguntas de seguimiento? ¿Sí o no? Y dependiendo de las respuestas, yo puedo hacerme otra pregunta más grande que diga, ¿cómo puedo mejorar entonces mi comunicación? Para tener más interacción de los estudiantes, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Siempre es bueno ir hacerse estas preguntas para ir mejorando día a día. ¿Qué más? Diversificar la comunicación teniendo en cuenta las preferencias de aprendizaje. Entonces sabemos que algunos estudiantes van a preferir más el video, otros van a preferir más escuchar las notas de voz, otros van a preferir más el texto. Entonces, que nosotros diversifiquemos estas formas de comunicación ayudan mucho a cumplir estas preferencias de los estudiantes y que ellos puedan aprovechar más la comunicación. Entonces, por eso recomendamos variar, que no sea monótono, que no solo sea una forma de comunicación, que se varíe, que sea más interactivo. Eso es lo que recomendamos. Y algo más general es fomentar la reflexión y participación de los estudiantes. Esto cuenta para lo asincrónico y para lo sincrónico. Lo que queremos es que fomentar constantemente esa reflexión, así como lo hemos hecho aquí en los sondeos, en las actividades que hacemos, que reflexionen y que participen. Es muy bueno hacer eso. Entonces, aquí tenemos un ejercicio para esto. Ustedes van a interactuar en este momento y la idea es cómo podemos motivar la reflexión y participación de los estudiantes a partir de la siguiente idea. El COVID-19 obligará a las personas a adaptarse a muchos cambios. Esa es la idea. Lo que pasa muchas veces en nuestras clases es que tenemos como mucho contenido y a veces lo lanzamos y se va al aire, se va a lo abstracto, no llega a alguien que lo aloje. Entonces, algo muy bueno que se puede hacer en estos casos es motivar preguntas, es que con este tema, esta idea que yo quisiera comunicarles, para que no se vaya al aire, yo la enfoco a los estudiantes. Les pregunto algo que los haga reflexionar sobre esto. Entonces, la idea del ejercicio es que ustedes puedan pensar sobre esta idea y que en las preguntas ustedes puedan reflexionar y ver cómo podemos motivar la reflexión y la participación de los estudiantes con la siguiente idea y que permita motivar la reflexión, ¿no? Que cómo lo hacemos, cómo hacemos la pregunta. Entonces, tienen un momento para escribir en las preguntas sobre este ejercicio. Muy bien. En lo que van reflexionando sus respuestas, en lo que van escribiendo, en las preguntas y el equipo está viendo, dándoles retroalimentación, yo les voy a presentar una alternativa. ¿Cómo podemos hacer esto para motivar la reflexión y la participación de los estudiantes? Aquí les va la alternativa. Seguramente habrán escuchado que el COVID-19 obligará a las personas a adaptarse a muchos cambios. ¿Se han puesto a pensar en qué pueden hacer para aportar como profesionales a los cambios que representa el COVID-19? ¿Qué fue lo que hice? Fue redirigir la idea
es llevarla a los estudiantes con una pregunta, es hacerla más personal. ¿Qué hacemos con esto? Es logramos que haya más retención sobre esta idea. Bueno, sí, el COVID nos va a obligar a muchos cambios. ¿Qué puedo hacer yo? Estamos reflexionando, los estudiantes van a participar, van a querer comentar sus ideas y eso es lo que queremos, que haya más interacción a partir de nuestra comunicación. Ok, seguimos con las buenas prácticas. Aquí hay una también un poco general, pero es un consejo muy bueno que dice, no hacer de forma sincrónica lo que puede ser asincrónico. ¿Qué queremos decir con esto? A veces hay casos en donde nosotros imaginémonos que queremos dar un mensaje, pero para eso los convocamos a una sesión, en una videoconferencia. Entonces ya conectados todos, les damos el mensaje, lo explicamos y todo, pedimos si hay preguntas y fin. ¿Qué pasó ahí? Es que el mensaje posiblemente se olvide, no quede registrado. Y se hizo una sesión de videoconferencia por gusto, porque ese mensaje bien se pudo presentar en un correo electrónico, bien se pudo poner como anuncio en el aula virtual, se pudo escribir en el WhatsApp o se pudo mandar un video o un texto por WhatsApp, ¿no? Se pudo aprovechar mejor el mensaje. Entonces es bueno pensar que a veces es mejor hacer algunas actividades de forma sincrónica para que en lo sincrónico se pueda aprovechar de mejor forma. ¿Ok? ¿Qué más queremos también? También queremos que los estudiantes se impliquen en el aprendizaje, que estén ahí, que participen, que reflexionen, pero que también sean parte, que se metan a su aprendizaje. Entonces, para esto, hacemos una recomendación de 4 aspectos que nos ayudan mucho a esa implicación, que los estudiantes estén ahí. Entonces, primero, vamos a hablar desde la emoción. Apelar a la emoción es muy importante en lo remoto porque la atención y la retención son un poco menores en lo remoto a diferencia de lo presencial. Es un poquito más difícil concentrarse y poner atención cuando estamos en casa con diferentes distractores, ¿no? Entonces, una recomendación aquí es apelar a la emoción. Es cuando estamos en nuestra clase hablar sobre temas que les interesen a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablar de superhéroes, no sé, a veces les gustan mucho los superhéroes a algunos estudiantes. Apelar a esas cosas que les gustan, tomar los temas interesantes para los estudiantes. Entonces, esto va a hacer mucho que se impliquen en el aprendizaje. ¿Qué más? La actuación. Cuando decimos actuación, nos referimos a la actuación de nosotros. ¿Cómo estamos hablando? ¿Con qué tanta energía estamos comunicando nuestras ideas? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces es muy importante en lo remoto porque queremos llamar la atención nosotros. Para los estudiantes vamos a hacer un video, vamos a estar en una pantalla y para eso tenemos que enfatizar un poquito más la forma en que nos comunicamos. Entonces necesitamos ponerle atención a nuestra actuación si lo que queremos es que los estudiantes se impliquen más en el aprendizaje. ¿Qué más? La comunidad, generar un sentido de comunidad. En este contexto de la emergencia, sentirse parte de un grupo, tener un lugar seguro, es algo en lo que podemos trabajar, que nuestros cursos, que nuestras clases sean ese lugar seguro, en donde los estudiantes se sienten comprendidos, escuchados, en donde pueden pasarla bien, donde pueden aprender, esforzándonos, conociendo los nombres de todos, conociendo sus intereses, qué les gusta al docente, que lo conozcan también, que se conozcan todos, que sepan que se pueden apoyar entre sí. Es muy importante generar una comunidad porque eso también los implica en el aprendizaje y hay mejores resultados. Las historias. A los seres humanos nos encantan las historias. Siempre estamos buscando nuevas historias que nos gusten. Entonces, en las clases es muy bueno también enfocar nuestros temas con algunas historias, algunas anécdotas propias del tema que estamos revisando, como
cosas interesantes de la historia, de los temas de los que estamos trabajando, los misterios de nuestros temas. Ayuda mucho esto de la historia porque engancha, y al enganchar ayuda a implicar a los estudiantes en el aprendizaje. Estos solo son algunos aspectos que es importante tomar en cuenta. Entonces, ahora que ya hemos visto varios consejos, varias ideas sobre mejorar nuestra comunicación, vamos a ver un ejemplo, algo bien claro. ¿Cómo podemos estructurar una sesión sincrónica teniendo en cuenta los aspectos de la comunicación? Entonces, aquí tenemos un cuadrito con una pequeña agenda de una sesión sincrónica con algunas consideraciones importantes sobre la comunicación. Entonces, nos vamos a poner en el ejemplo en donde el docente le está enseñando a sus estudiantes cómo revisar artículos científicos. Ese es el tema, cómo revisar artículos científicos. Y esta es su pequeña estructura para su sesión. Y empieza con una bienvenida y repaso de las normas de la clase. Entonces, para la bienvenida, la consideración importante es que todo el mundo pueda tener sus cámaras activas si es posible, ¿no? Si tienen el acceso a una plataforma de videoconferencias. Sí, cámaras activas en la bienvenida, donde todos se puedan ver, se puedan saludar, se puedan comentar cómo les ha ido durante la semana, durante los últimos días, ¿no? Es muy buena esa parte del saludo inicial y donde se puedan ver, donde todos se puedan ver. Va a ser tal vez un poquito de caos donde que todos estén ahí hablando, pero es alegre, ¿no? La bienvenida. Luego, repaso de las normas de la clase. En ese mismo momento, mientras están llegando los estudiantes, mientras están conectando, es bueno repasar las normas de la clase, las normas de convivencia, las normas de participación, el uso de las herramientas, el alto del que hablamos. Es bueno repasarlo otra vez al inicio de la sesión. Entonces pasa la siguiente actividad, las dudas de la semana. Entonces, los estudiantes, como están revisando el tema de artículos científicos, es en este momento el momento importante de revisar las dudas. ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo encontrar artículos? ¿Qué dudas tienen de eso? Entonces, aquí es bueno que las cámaras de los estudiantes se apaguen para que se mejore el ancho de banda. Entonces, para que puedan escuchar mejor, para que la sesión tenga una mejor fluidez. Entonces, cuando digo cámaras apagadas, excepto la del docente, es muy bueno que los vean. Es muy bueno que los vean, que les vean el rostro, que les vean los ojos. Es muy buena esa parte porque ayuda mucho en esta interacción. Entonces, luego de eso, pasa al aspecto de desarrollar nuevas ideas, presentarle nuevo contenido relacionado, en este caso, a los artículos científicos. Bueno, tiene estos apartados son importantes, la metodología, etcétera, ¿no? Ahí desarrollan nuevas ideas, pero las consideraciones importantes aquí son que, como les decía, la cámara activa del docente, favorecer imágenes antes que el texto. En esta presentación nosotros nos hemos esforzado un poquito de no cargarla de mucho texto. Tener imágenes que evoquen el tema, pero no cargarla de texto, favorecer las imágenes. También tener segmentos cortos de información. Este tema también lo hemos visto en la sesión número 2, también se platicó en la sesión 1 y 2, hemos platicado de estos temas sobre cómo utilizar nuestros recursos y es bueno que regresen a ellos, que los escuchen otra vez porque nos ayudan a refrescar y también seguir mejorando, ¿no? Pero aquí tener segmentos cortos de información porque esto nos ayudará más a digerir el tema. ¿Qué más? Otra consideración es monitorear si hay comprensión. Nosotros no los estamos viendo, pero necesitamos saber que están ahí, que nos están poniendo atención y que también sí están comprendiendo. Entonces, hay que estar constantemente diciendo si está todo claro, alguna pregunta, y si no hay respuesta, hacerlo a dedo, ¿no? Decir tal persona, alguna duda, ¿cómo te está pareciendo, ¿no? Lo que queremos es que estén ahí, asegurarnos que hablen, ¿no? Porque a diferencia de lo presencial, donde a veces es necesario pedirles a los estudiantes que hagan silencio, aquí en lo remoto es necesario pedirles que hablen, ¿no? Eso es de lo que nos hemos dado cuenta
y es importante entonces estar monitoreando la comprensión. Fomentar el uso del chat. Entonces, algunos estudiantes no van a querer que escuchen qué hay a su alrededor, ni que vean qué hay a su alrededor. Y eso es totalmente comprensible y tenemos que respetarlo. Pero para eso está el chat, ¿no? Entonces, que se vayan al chat, que escriban en el chat, que lo usen de forma activa, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que estar constantemente revisándolo. Mucho mejor si tenemos un equipo que nos ayude atrás, que esté, como en este caso, que hay un equipo revisando sus preguntas, retroalimentando. Si tenemos a alguien que nos pueda ayudar en eso, sería perfecto. Si no, ustedes como docentes también tengan en cuenta el chat, ¿okay? Que lo fomenten y que se pueda usar. Entonces aquí ya se revisó el tema de los artículos científicos con nuevas ideas. Pasamos a la siguiente actividad de la clase sincrónica, y lo que queremos es hacer una pequeña evaluación formativa y un descansito, ¿no? Porque ya llevamos un buen tiempo hablando con nuevos temas y necesitamos despejar la mente. Entonces yo les digo que les tengo preparado un formulario para que puedan responder. Ya vamos a ver un poquito más en la siguiente sesión sobre evaluación. En este caso, preparamos el formulario. Se pueden ir al formulario y lo pueden responder en 5 o 10 minutos. Y el resto de tiempo pueden descansar, pueden despejar la mente, y la consideración importante aquí es que dejamos clara una hora para retomar la clase. Al regresar los estudiantes, en este ejemplo de sesión sincrónica, tenemos una actividad grupal. Entonces es muy bueno fomentar esta actividad, porque cuando los estudiantes hacen cosas, practican, ¿no? Hacen algo, eso favorece mucho su aprendizaje, y las actividades grupales, además de eso, favorecen la interacción entre estudiantes. Hay algunas herramientas que nos permiten crear subgrupos, por ejemplo, Blue Jeans, Zoom, cuando es pagado creo, nos permite hacer algunos grupitos. Entonces, si nosotros tenemos ese recurso, necesitamos aprovechar los grupitos dentro de nuestra plataforma. Pero si no tenemos esos recursos, nosotros necesitamos improvisar. Necesitamos no olvidarnos de nuestras actividades grupales en lo sincrónico. Entonces podemos enviarlos a las redes sociales, que en grupo discutan un tema, que en grupo, en el aula virtual, discutan un tema. Es bueno fomentar la actividad grupal y buscar formas. Hay formas y hay que buscarlas. ¿Qué más? ¿Qué más se hace aquí? La actividad grupal, en el ejemplo, mandamos a los estudiantes a revisar un artículo y que identifiquen los puntos importantes. ¿Ok? Regresamos de la actividad grupal y hacemos la retroalimentación, porque no es muy adecuado hacer una actividad que no se retroalimente. Entonces, aquí la consideración importante es poder escucharlos. ¿Cómo les fue? ¿Qué dudas tienen? ¿Cuáles fueron sus dificultades? ¿Qué fue lo que más les gustó? Escucharlos es muy bueno, que formen parte de la clase, que no seamos nosotros los que hablemos. Por último, se finaliza la clase y se abre un espacio personalizado a quien lo requiera. Entonces, en este momento, donde ya estamos terminando la clase, van a haber algunos estudiantes que todavía van a tener algunas dudas. Entonces, es bueno darles un poquito de tiempo para que digan, aquí voy a estar. Los que no lo necesiten pueden retirarse, pero quienes lo necesiten, voy a estar aquí para escuchar sus dudas. Pero antes de que se retiren algunos estudiantes, es bueno dejar claros algunos anuncios que se pueden hacer de manera rápida, o avisarles que les van a llegar los anuncios por vía de correo, en el aula virtual. Es dejar claro lo que viene, ¿no? Que no se vayan solo así. Entonces, dejarles claras las cosas al final y escuchar a quienes lo necesiten también al final, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Ustedes pueden ser muy creativos en sus sesiones sincrónicas para no olvidar la importancia de la comunicación y la importancia de que los estudiantes estén implicados en el aprendizaje, que participen, que reflexionen, ¿no? Todo lo que hemos visto en esta sesión. Entonces tenemos algunas conclusiones del tema. Ya vamos terminando. Ya casi terminamos. Entonces, las conclusiones que podemos resaltar de aquí es que la comunicación efectiva, la que tiene un objetivo, la que está clara y oportuna, tiene efectos positivos en el aprendizaje. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta para darle más importancia a nuestras prácticas de comunicación.
Y de forma más específica, podemos ver que el rol de apoyo social en medio de la emergencia hay que enfatizarlo. Tenemos que darle más importancia a este rol. Luego, responder a la emergencia planificando. Es que es muy importante planificar, tenerlo bien claro, escrito si es necesario, ¿sí? Porque esto ayuda a tener cierto grado de control y que la emergencia no se vuelva más grande por las dificultades que tenemos en esto, ¿no? Planificar. Y por último, aplicar las buenas prácticas reportadas a la propia experiencia. Eso quiere decir que nosotros les damos algunas buenas prácticas, pero estamos seguros que pueden encontrar muchas más con sus colegas, revisando recursos, pueden encontrar buenas prácticas ahí. Y lo importante aquí es aplicar eso que nos han dicho que funciona, ¿ok? Y lo que les ha funcionado a ustedes, también podrían comunicarlo y compartirlo a quien lo necesite. Esas fueron nuestras conclusiones, unas referencias, y yo en realidad les agradezco muchísimo su atención, de poder estar aquí en esta sesión. Los esperamos la siguiente semana con el tema evaluación y herramientas en la RT, el martes 16 de junio, 9 a.m. Centroamérica, 11 a.m. República Dominicana. Muchas gracias por su atención. Abrimos entonces el espacio. Excelente, excelente, Daniel. Muchísimas gracias por esta presentación tan fluida, tan clara. Hay mucha participación y algunas preguntas que agradecemos usted nos pueda asesorar, responder y proponer, si es posible, también otros temas de discusión que usted considere importante. Nos menciona una docente que ella trabaja con más de 120 alumnos, tiene un grupo numeroso y en algunos momentos es difícil establecer comunicación con aquellos alumnos que no son tan expresivos y les puede dar vergüenza interactuar. Ella quiere saber si existen algunas sugerencias o en su experiencia hay algo que pueda proponer para poder llegar a todos los alumnos o al menos a la mayoría, y hacerlos sentir parte de este proceso de comunicación. Claro, pues en este caso, la experiencia con muchos estudiantes a veces es un poquito complicado. Las sesiones de videoconferencia en tiempo real a veces es un poquito difícil que estén todos ahí y poder comunicarnos con todos. Entonces, algunas buenas ideas en este caso es poder hacer sesiones divididas. Digamos, un grupo lo vamos a trabajar hoy, un grupo lo vamos a trabajar en 2 días, y así, ¿no? Hacer algunos grupitos y poder tener identificados esos estudiantes que no se comunican mucho para poder reunirlos en un mismo grupo, en un mismo espacio y poder platicar con ellos, ¿no? O si se puede hacer por texto, en el aula virtual, en otros espacios, comunicarnos directamente con esos estudiantes, ellos lo van a valorar muchísimo, ¿no? Escuchar su nombre también en una clase, preguntándoles directamente, pues también los va a motivar a hablar. Entonces la idea es que se les motive a hablar, que sepan que es un lugar seguro en donde se puede hacer cualquier tipo de preguntas. Es importante darles ese tipo de seguridad, ¿no? Esas son algunas ideas. Excelente, muchas gracias. También tenemos otra pregunta. Mónica Solórzano e Iván Mesa nos consultan sobre el tiempo sugerido que debe durar una clase sincrónica. Además, conectado con esa pregunta, Sara Oilia nos pregunta ¿cuántas veces es recomendable realizar videoconferencias o sesiones sincrónicas con los alumnos? Ok, pues nosotros podríamos decirle diferentes horas, pero depende mucho también de la disponibilidad de ustedes, sus estudiantes. Unos minutos buenos de 60 a 90 minutos, en donde se pueden incluir diferentes actividades para que puedan interactuar, ¿no? 60 a 90 minutos, incluyendo un descanso, ¿no? Eso es muy bueno. Y, perdón, la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cuántas veces es recomendable realizar este tipo de actividades, las sincrónicas con los alumnos? Ah, claro. En cuanto a eso, también es muy bueno definirlo para usted y para los estudiantes, porque no necesariamente tenemos que hacer muchas sesiones sincrónicas cuando se puede también aprovechar actividades muy buenas en lo asincrónico. Entonces,
Si usted tiene una vez por semana, está perfecto. Pero si debido a las diferentes situaciones del contexto, es difícil tener una por semana, pues una cada 15 días, aprovechando mucho lo asincrónico, sin olvidar la comunicación. Eso no se tiene que perder. La educación remota en emergencia no solo es no solo es lo sincrónico, sino que es todo, ¿no? Incluso muchas versiones de la RT no incluyen sesiones sincrónicas y se improvisa, se planifica muy bien con actividades fuera de lo sincrónico. Entonces, esas son unas ideas también. Excelente, muchas gracias. También tenemos algunas preguntas que seguramente podemos abordar en otras sesiones y me quisiera adelantar aquí apoyando a Daniel porque Nicolasa nos pregunta sobre la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y Elvia de Chiquimula en Guatemala nos consulta sobre cómo se aplica o cómo se da seguimiento a estas sugerencias y recomendaciones en población infantil. Sobre el primer tema, vamos a tener la próxima semana la oportunidad de discutir la evaluación y diferentes herramientas para desde la RT y en el caso de la aplicación a la población infantil en primaria o en el preescolar, comentarles que estamos trabajando también en nuevos recursos para aportar a docentes de este nivel. Sin embargo, también doy la opción para que Daniel nos comente si hay algo en específico que crea se pueda aplicar a la población de menor edad. Claro, en este caso es muy necesario también en la parte de planificación de las actividades, esto de comunicar cómo se va a hacer, ser muy claro. Pero en este caso, tal vez resalto algo que muchas veces nuestra comunicación, cuando estamos hablando de población infantil, nuestra comunicación en muchos casos va más dirigida a los encargados, padres y madres de familia. Entonces, es como nuestra comunicación tiene que ser clara para ellos, ¿no? A los papás y mamás les encanta preguntar y entonces nosotros tenemos que lograr que nuestros mensajes sean muy claros para que las preguntas que vengan sean más específicas, ¿no? Ser muy claro en nuestra comunicación, en los mensajes que damos. Y en cuanto a lo sincrónico, la población infantil, yo me he dado cuenta que se están adaptando muy bien a esta área y las normas que hemos visto aquí también son muy aplicables, ¿no? Los niños y niñas pueden definir muy bien sus normas, practicar muy bien la convivencia en lo remoto si tienen un acompañamiento adecuado. Entonces, mucho de lo que hablamos aquí es aplicable a población infantil. Eso. Muchas gracias, Daniel. Tenemos algunos colegas interesados en conocer la secuencia y explorar un poco más sobre cada uno de los momentos que debemos proponer dentro de las sesiones sincrónicas. Por ejemplo, cuánto se debe estar destinado para un momento de antes, durante o después, según lo que se trabaje. No sé si hay algo que nos pueda comentar sobre eso. Sobre los tiempos, es muy bueno ir planificando, teniendo opciones iniciales e ir verificando cómo funciona. Podemos planear una sesión con 5 actividades, 6 actividades y al aplicarlas, tenemos que ir evaluando cómo le fue a esta parte de la actividad. ¿Será que puedo quitarla? ¿Será que puedo agregar una más? Mucho tiene que ver con cómo son nuestros estudiantes, cómo es la población con la que estamos para poder definir todos estos tiempos, ¿no? Nosotros podemos decir que es muy bueno al menos incluir la parte de bienvenida, que esté bien clara, la parte de nuevas ideas, que no sea muy larga, que sea segmentada, incluir unos espacios de descanso, incluir actividades grupales e incluir la retroalimentación final, ¿no? Al menos estos puntos es muy bueno considerarlos. Los tiempos mucho va a depender de las características de sus estudiantes y del tiempo que disponen para sus sesiones, ¿no? Pero es importante no dejar fuera estas actividades de interacción, ¿ok? Esas son algunas ideas.
Excelente, muchas gracias. Ahora hay algunas preguntas también sobre asignaturas, por ejemplo, como cálculo, física, química. ¿Existen algunas técnicas que se puedan comentar para dar seguimiento a las diferentes actividades en estas asignaturas desde la comunicación y de lo que se ha explorado el día de hoy? Ok, eso es una de las cosas que hablábamos. Yo les hablaba cuando les presentaba el resumen de la sesión anterior, pues fue algo que se vio en la sesión número 2 sobre la secuencia de los temas, ¿no? Es importante en estos casos en donde los temas son un poquito más difíciles, podríamos decirlo, un poquito más complejos, sería una palabra mejor, hacerlos segmentados, tener una ruta muy clara, ¿no? Presentar en segmentos cortos. Lo mejor en este caso es poder preparar algunos videos sobre cálculo. Por ejemplo, preparo mis videos, una sesión de 5 videos, 3 videos sobre cálculo bien segmentados que los estudiantes puedan tener y que si hay dudas puedan regresar. Corren el video, duda, regresan, corren, regresan. Esa es la ventaja de tener este tipo de recursos, porque si lo tenemos en una sesión sincrónica, que no tenemos la oportunidad de grabar, por ejemplo, que es otro buen recurso, pero si no podemos, ellos tienen esos recursos que pueden revisar muchas veces, estar revisando y revisando para que hayan más dudas. Entonces, lo importante aquí es segmentar y tener recursos claros que los estudiantes puedan estar consultando. Esas son las ideas. Excelente, muchas gracias. Nos consultan sobre la tabla de los alcances y las secuencias para medir competencias. Si hay alguna sugerencia para poder aplicarla, ¿nos puede comentar algo sobre eso o lo podemos abordar en las siguientes sesiones que vamos a tener? Claro, es sobre esto de evaluar, sí, tiene que ver mucho con cómo estamos planificando nuestras actividades, cómo estamos diciendo las cosas, comunicándonos, ¿no? Y saber si se está logrando cumplir lo que necesitamos, que cumplan nuestros objetivos, también tiene que ver con estar monitoreando la comprensión. Al menos esto es desde la comunicación, monitorear cómo van, cómo se está entendiendo, si esto es posible, si los estudiantes pueden trasladar sus nuevos aprendizajes a otros contextos, ¿no? Esto lo podemos hacer por medio de la comunicación, ¿no? La evaluación oral es muy importante en lo remoto, pero sí es un tema muy centrado en evaluación que lo veremos en la siguiente sesión. Y no sé si hay más preguntas. Y creo que se nos había... Gracias. Una última que también consultaban sobre actividades asincrónicas, la duración en diferentes edades, si hay algo que podamos sugerir para la secuencia también. Y Esa pregunta ya no la pude captar. No sé si puede repetírmela. claro, sí, sobre las actividades asincrónicas, sí puede dar una sugerencia sobre el tiempo, la secuencia para abordar en diferentes edades, porque hemos tenido preguntas sobre niños, adolescentes o en educación superior, pero una idea para también tener mayor claridad sobre lo que debemos trabajar en las sesiones asincrónicas y cómo mantener también el flujo de esa comunicación. Claro, bueno, en cuanto a la temporalidad de lo asincrónico, mucho de eso no está en nuestras manos. Nosotros podemos calcular algún tiempo que podría durar una actividad. Por ejemplo, vamos a presentarles una hoja de trabajo y la duración aproximada de la hoja es 1 hora, ¿no? Pero eso va a depender mucho de quienes hagan el trabajo, porque nosotros calculamos 1 hora, pero para ellos puede ser más. Y también es muy bueno conocer cómo les fue, por eso les decía en el momento de retroalimentar, de conocer cómo les fue,
es saber que si la hora que yo calculé en que tenían que hacer esa hoja de trabajo, cómo le fue en la realidad, si le hicieron en más tiempo, si fue difícil, ¿no? Es conocer todo eso, ayuda a evaluarme para planificar mis siguientes actividades. Entonces, es bueno tener más o menos una idea de cuánto puede durar una actividad según cómo la planifiqué y monitorear cómo le fue a esta actividad ya en la realidad. Eso propondría yo. Excelente. Muchas gracias, Daniel, y a todos los colegas y a las colegas que se han unido. Tenemos mensajes de felicitaciones para Daniel y también para todo el equipo en la región centroamericana, en Sudamérica y otros colegas en el norte de América. Agradecemos mucho su participación, estar siguiendo y acompañándonos en cada una de estas sesiones que hemos adaptado pensando en cada uno de ustedes para aportar. Algunas de las preguntas que ustedes han compartido y que hemos podido abordar, así como aquellas que no hemos podido responder en este momento, las vamos a integrar y hacer comentarios generales en la página para que ustedes también reciban esa información y puedan enriquecerse con los comentarios, tanto de los colegas que han participado como aquellos que conformamos el equipo que trabaja en esta serie. Muchas gracias a todos por sus aportes. Los invitamos que nos sigan acompañando en la siguiente sesión. Como Daniel comentaba, nos reuniremos la próxima semana, martes 16, siempre a las 9 de la mañana, hora de Centroamérica, y 11 República Dominicana, para abordar herramientas de evaluación en ERT. Como siempre, agradecemos a nuestros colegas de OER África y al autor de esta serie de sesiones, Andrew Moore, por confiar en la red para que nosotros tengamos acceso a esta información y acceder a cada una de estas herramientas. Recordemos que todo lo que se está discutiendo y se ha compartido en esta sesión, en las anteriores y en las siguientes, estará disponible en nuestra página. Por supuesto, pueden hacer uso de cada uno de esos recursos, siempre respetando la autoría, dando ese reconocimiento, pero compartiéndolo como recursos de acceso libre, que es parte del mandato de OER África y también que coincide con la iniciativa de la Red Ley. Agradecemos de nuevo su participación, esperamos que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes 16. Feliz día.